bacterias y virus. Tratan de entrar en nuestro sistema a toda costa y nuestra misión es impedir que desequilibren nuestro sistema. Para eso contamos con nuestra primera línea de defensa. Les presento a los fagocitos. Los fagocitos literalmente se comen a los invasores y ayudan a comunicar la presencia de enemigos en el sistema. Esas partículas que exponen en su superficie indican qué tipo de infección los invade. Cada tipo de invasor tiene un código diferente. Así podemos reconocerlo y usar las armas más adecuadas para derrotarlo. Todo lo que hemos visto hasta ahora conforma nuestro sistema de defensa más primitivo. Pero a medida que vivimos más y más y nos enfrentamos a nuevas enfermedades, el organismo adquiere la capacidad de recordar con quién se ha encontrado y además de combatirlo específicamente, sin dañar a otros. Esa es la defensa adquirida, representada por los linfocitos. Ellos no solo reconocen a los invasores por la información que les proporcionan los fagocitos, sino que pueden reconocer por su cuenta a las partículas perjudiciales. Hay dos clases de linfocitos. Los linfocitos T se encargan de comandar el ataque. Cuando se dan cuenta de que hay intrusos, activan a los linfocitos B para que ataquen. Si los fagocitos atacaban todo invasor, los linfocitos solo atacan algunos, especializándose contra un solo enemigo. Los linfocitos B, al ser activados, se dividen en dos clases de células. Unas producen anticuerpos, sustancias que atacan a las bacterias y las hacen más apetitosas para los fagocitos. Las otras, las células de memoria, se encargan de recordar qué las activó, para que al encontrarse de nuevo con los mismos invasores puedan atacarlos antes incluso de que el cuerpo enferme. Ya vimos cómo reaccionan las defensas contra las bacterias. Bueno, primeramente saludos a todos los que vayan a ver este video, especialmente a la licenciada Rosemary. Bueno, yo soy del grupo 3, el cual está compuesto por 7 integrantes. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de la resistencia del organismo a la infección. 2, que sería la inmunidad y la alergia. Algunos tópicos de lo que vamos a hablar en este tema van a ser generalidades, inmunidad adquirida, cuál es la diferencia entre la inmunidad adquirida y la innata. Vamos a hablar sobre la formación de los linfocitos T y B. Vamos a hablar sobre el sistema del complemento, cómo es que se forma el sistema del complemento para que se formen estos linfocitos. Vamos a hablar sobre los tipos de linfocitos T y vamos a hablar sobre la inmunización y la inmunidad pasiva. Luego, entonces sabemos que los leucocitos están formados, bueno, se dividen en dos, que son los mieloides y los linfoides. En este tema nos vamos a basar en lo que son los linfoides, ya que estos son los linfocitos T y B. Entonces, bien, nuestro cuerpo tiene la capacidad de resistir o combatir a ciertos microorganismos y toxinas patógenas. A esto se le denomina la inmunidad. Existen dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es inespecífica, es decir, que va a atacar a cualquier invasor, siempre está lista para luchar y la tenemos desde el nacimiento. A diferencia de la adquirida, que esta ya forma una inmunidad específica, o sea que va a atacar a un invasor específico y esta como su nombre lo dice, la adquirimos mediante cuando el cuerpo encuentra por primera vez una bacteria y va a combatir con esa bacteria. Bueno, ahora voy a hablarles un poco más sobre la inmunidad innata. Bueno, la inmunidad innata comprende lo que es la fagocitosis por leucocitos y por el sistema retículo endotelial. También comprende lo que es la destrucción de microorganismos ingeridos por las secreciones ácidas y enzimas digestivas. También comprende lo que es la piel, ya que en la piel va a actuar como una barrera del cuerpo. La resistencia de la piel mismo, gracias a que la piel actúa como una barrera del cuerpo hacia esa sustancia. Bueno, también comprende la presencia de la sangre de compuestos químicos y células que se unen a microorganismos y toxinas y los destruyen. Mi nombre
nombre es Gisela Justiniano Badia, mi código es 62733. Yo le voy a hablar sobre la inmunidad adquirida o adaptiva. Además de la inmunidad general, el cuerpo humano tiene la capacidad de desarrollar una inmunidad específica, extraordinariamente potente frente a los microorganismos que se nos presentan al cuerpo. A esto se le denomina inmunidad adaptiva, inmunidad adquirida o adaptiva. La inmunidad adquirida es un sistema inmunitario especial que forman anticuerpos. Los linfocitos activados pueden destruir los microorganismos que se nos presentan en nuestro cuerpo. ¿Ya? La inmunidad adquirida puede tener un grado de protección extrema. Podemos estar protegidos por dosis de toxina, como sea la toxina botulínica o la toxina del tétano. El proceso de terapéuticos es llamado vacunación. Es importante que todas las personas se lo hagan. La inmunidad adquirida es proteger y eliminar las amenazas a nuestro cuerpo. Mi nombre es Rubén B. Limpias, número registro 60672. Me tocó hablar sobre tipos básicos de inmunidad adquirida, humoral y mediada por célula. En el cuerpo hay dos tipos básicos, pero estrechamente relacionados de inmunidad. En uno de ellos, el cuerpo produce anticuerpos circulantes, que son moléculas de globulina presentes en el plasma sanguíneo, capaces de atacar el microorganismo invasor. Este tipo de inmunidad se llama inmunidad humoral o inmunidad de linfocitos B, porque los linfocitos B producen los anticuerpos. El segundo tipo de inmunidad adquirida se consigue mediante la formación de un gran número de linfocitos T activados que se rehabilitan especialmente en los ganglios linfáticos para destruir el microorganismo extraño. Este tipo de inmunidad se llama inmunidad celular o inmunidad de linfocitos T. Bueno, mi nombre es Mario Antonio Franco Marrimó. Yo le voy a explicar un poco sobre los antígenos que inician los dos tipos de inmunidad adquirida. Existen dos tipos, los cuales son natural y adquirida. La inmunidad natural puede ser una inmunidad pasiva o activa. La inmunidad natural pasiva es la cual se da de la madre al niño mediante la leche. Mientras tanto, la inmunidad natural activa es de una inmunidad propia del organismo, que es cuando el organismo se pone en contacto con un microorganismo. Y en el caso de la inmunidad adquirida puede ser también pasiva y activa, y esta está constituida por una administración de vacuna. En el caso de la inmunidad adquirida activa, donde se administra el organismo vacunas que están constituidas por una parte de microorganismo que produce la enfermedad, que es inmunogénica, pero no patogénica. ¿Qué significa esto? Que permite el desarrollo de la respuesta inmune, pero no puede ocasionar una enfermedad a la persona. En el caso de la inmunidad pasiva, directamente la inmunidad adquirida pasiva es el caso de las vacunas, en el cual se inyectan los anticuerpos directamente. Entonces los anticuerpos circulan en la sangre y protegen al organismo del ingreso del microorganismo mediante la respuesta inmunológica, o sea, mediante el ingreso de este pequeño microorganismo. El organismo va a desarrollar una cantidad de anticuerpos necesarios para proteger el organismo de un contacto con ese microorganismo.
Ese tipo de vacuna, en el caso de un bebé, puede desarrollar fiebre, pero no puede desarrollar la enfermedad. Bueno, eso es sobre los antígenos que iniciaron los dos tipos de inmunidad adquirida. Mis compañeros explicarán un poco más sobre el tema. Bueno, mi nombre es Andrés Arturo y yo les voy a hablar sobre los linfocitos, la responsabilidad de la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es un producto de los linfocitos debido a una enfermedad genética o cuyos linfocitos han sido destruidos por una radiación o sustancias químicas. Los linfocitos se localizan en los ganglios linfáticos, como el brazo y la submucosa del aparato digestivo. El tejido linfático se distribuye en el cuerpo para interceptar a los microorganismos invasores. Por ejemplo, el tejido de las paredes digestivas se expone inmediatamente a antígenos que invaden desde el intestino. El tejido linfático de la garganta y la faringe está bien localizado para interceptar los antígenos que entran a través de las vías respiratorias superior. Los linfáticos T y B favorecen a la célula o a la inmunidad humana. Aunque la mayoría de los linfocitos en el tejido linfático normal tiene un aspecto similar. Cuando se los estudia con el microscopio, aunque la mayoría de los linfocitos en el tejido linfático normal tiene un aspecto similar. Cuando se los estudia con el microscopio, estas se dividen en dos poblaciones importantes. Una es los linfocitos T, que es responsable de la forma de los linfocitos activados. Los linfocitos T son células que están programadas para reconocer, responder y recordar antígenos. Los linfocitos T contribuyen a la defensa inmunitaria de dos formas principales, que proporciona la inmunidad celular, y los linfocitos B es responsable de formar anticuerpos que proporcionan la inmunidad humoral. Los linfocitos B son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel importante. Es el principal mecanismo de defensa contra patógenos que se replican fuera de la célula del huésped, como por ejemplo las bacterias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ángela Gómez y mi código es 6293. Yo les voy a hablar sobre los linfocitos T, los anticuerpos del linfocito B y cuál es su reacción de forma específica con los antígenos específicos. Los linfocitos T maduran en el timo y hay tres tipos de linfocitos T, que son los colaboradores, los citotóxicos y los natural killer. Los linfocitos T se encargan de activar a los linfocitos B, cuya función principal es formar los anticuerpos. Los linfocitos T activados y los anticuerpos reaccionan a su vez de manera muy específica frente a los tipos particulares de antígenos que inician su desarrollo. Una vez se activa el linfocito específico por su antígeno, se reproduce incontroladamente formando un número enorme de linfocitos duplicados. Estos liberan a la linfa y después llegan a la sangre y circulan por todos los líquidos corporales para volver a la linfa.
y circulan durante todo este circuito durante meses o años. Ahora les voy a mostrar un ejemplo animado. Yo voy a continuar con el tema. Mi nombre es Roberto Ariel Guzmán Rojas. En la parte que me tocó es el sistema de complemento para la acción del anticuerpo. El anticuerpo es un término global de un sistema de 20 proteínas, muchas de las cuales son precursoras. Los principales actores de este sistema son 11 proteínas denominadas de la C1 a C9, B y D. Esta tiene una vía clásica que viene a ser la que inicia una reacción del antígeno, es decir, cuando un anticuerpo se une a un antígeno. Una zona reactiva específica de la porción del anticuerpo queda descubierta o activada y se une directamente a lo que es una molécula de la C1 del sistema del complemento, lo que establece una cascada de reacciones secuenciales. La C1 que se forma activan entonces sucesivamente cantidades crecientes encima de los últimos estadios de este sistema. Se forman múltiples productos finales importantes efectos que ayudan a evitar la lesión de los tejidos causados por microorganismos y toxinas invasoras. Entre sus efectos más importantes están, son 7, lo que son oxonización y fagocito. El otro viene a ser lo que es la lisis, el otro viene a ser lo que es la aglutinación, la otra es neutralización de los virus, quimioterapia, quimiotaxia, el otro es activación de mastocitos y basofilos, y el otro viene a ser lo que es los efectos inflamatorios. El oxonización y fagocitosis es uno de los productos de la C3B que activa con fuerza los fagocitos de los neutrófilos y los macrófagos, haciendo que estas células engullan lo que viene a ser las bacterias a los que se han unido los complejos del anticuerpo. La lisis, uno de los productos más importantes que causada del complemento es del complemento lítico, que es una combinación de múltiples y se llama lo que es la C5B 6, 7, 8 y 9. La aglutación también cambian los microorganismos invasores, haciendo que la neutralización de los virus. Pueden atacar estructuras de algunos virus y hacer poder la virulencia. También la quimiotaxia es el fragmento de la C5 inicial de los neutrofisis y macrófagos, haciendo que uno de estos sea el gran número de actos que migren hacia la zona de los tejidos adyacentes al antígeno. De ahí viene lo que es la activación de mastocitos y basofilos. Son los filamentos de la C3A, la C4A y la C5A. Activan los mastocitos y los basófilos, haciendo liberar la sustancia y otros elementos. El último, que es el efecto
el efecto inflamatorio, además de los efectos inflamatorios debido a la activación de los mastocitos y los basófilos. Otros productos del complemento constituyen a la inflamación local, a los que se han unido los complejos del anticuerpo. La lisis, uno de los productos más importantes que causada del complemento es del complemento lítico, que es una combinación de múltiples y se llama lo que es la C5B 6, 7, 8 y 9. La aglutación también cambian los microorganismos invasores, haciendo que la neutralización de los virus. Pueden atacar estructuras de algunos virus y hacer poder la virulencia. También la quimiotaxia es el fragmento de la C5 inicial, los neutrofisis y macrófagos, haciendo que uno de estos sea el gran número de actos que migren hacia la zona de los tejidos adyacentes al antígeno. De ahí viene lo que es la activación de mastocitos y basófilos. Son los filamentos de la C3A, la C4A y la C5A. Activan los mastocitos y los basófilos, haciendo liberar la sustancia y otros elementos. El último, que es el efecto inflamatorio, además de los efectos inflamatorios debido a la activación de los mastocitos y los basófilos. Otros productos del complemento constituyen a la inflamación local. Mi nombre es Eliane Vázquez, mi registro es 63357. Yo les voy a explicar sobre la alergia e hipersensibilidad. Hay varios tipos de alergias y otras hipersensibilidades, algunos de las cuales aparecen solo en personas con tendencia alérgica específica. La alergia causada por los linfocitos T activados, en ellos no intervienen los anticuerpos, sino un tipo de linfocitos T, que después de un segundo contacto con el mismo antígeno, liberan sustancias que estimulan la acción de los macrófagos y desencadenan un proceso inflamatorio que generalmente empieza en la piel. Las alergias atópicas se da cuando un alérgeno, es decir, una sustancia que reacciona específicamente con un tipo específico de anticuerpo reagínico, entra en la sangre. Se produce una reacción alergeno-reagina, que es un anticuerpo, y se produce una reacción alérgica consiguiente. Los tipos de reacciones alérgicas causadas de esta manera pueden ser anafilaxia. Es una reacción alérgica grave. Puede comenzar muy rápidamente y los síntomas pueden ser mortales. Sus causas son reacciones a los alimentos, medicamentos, picaduras de insectos y también podrían ser hereditarios. La urticaria. Esta produce ronchas rojas en la piel que provocan picazón y se puede desencadenar a raíz de sustancias como el calor, el ejercicio y el estrés. La fiebre del heno. Esta es causada por el polen que al respirar penetra las fosas nasales, produciendo una inflamación de la mucosa nasal.
y facilita la absorción de los antígenos polínicos. El asma se produce por sustancias que se encuentran en el aire, como el polen, ácaros de polvo, esporas de homo, caspas de mascotas o partículas de residuos de insectos como la cucaracha. Esto provoca las infecciones respiratorias. Gracias.